Bueno, buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias al equipo de trabajo y al Teatro San Martín que hace posible esta charla. Y bueno, es un honor, un verdadero placer poder compartir esta charla con el maestro Javier Busto, sin duda una de las figuras más importantes de la música coral actual, y tener la chance, la oportunidad de acercarnos un poco a su vida, su obra, sus experiencias y vivencias en la actividad coral. Eh, Buenas noches, maestro. Gracias por estar aquí y quedarse hasta tan tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Un placer. A ver si aguanta el cuerpo. Es verdad. Está bien. Mientras esté ausente de virus, va a aguantar. ¿Cómo está por allá con el coronavirus? Pues estábamos bien, y digo estábamos porque en concreto el País Vasco lo llevábamos fenomenal. Aquí en nuestra zona, en Guipúzcoa, estamos muy bien, pero Vizcaya y Álava han tenido un rebrote estos últimos días y bueno, se ha complicado un poco la cosa, porque entrábamos ya en la fase, digamos, definitiva en la que podíamos trasladarnos a zonas como Cantabria, Navarra, La Rioja, en fin, podíamos movernos, pero parece ser que esto el lunes va a ser imposible por este rebrote. Pero bueno, Madrid sigue estando mal, bastante mal, Barcelona también bastante mal, Barcelona capital, y yo creo que los demás sitios en general bastante bien. Bien, también quisiera agradecer especialmente por la presencia del maestro Guillermo Pellicer, que lo invité también aconsejado y hablado con el maestro Javier Busto, eh, y es un gusto que esté aquí, Pelli, gracias por acompañarnos, y creo que tendremos ocasión a lo largo de la charla de hablar sobre ese hermoso disco que grabaste con el Coro de Niños de Córdoba. No, la invitación espectacular para mí, muchísimas gracias, Mati, siempre es un gusto participar, verlo Javi nuevamente y poder charlar con él y escucharlo, esto es un placer, así que muchísimas gracias por la invitación. Igualmente para mí. Bueno, y por supuesto, y por último, quiero presentar y agradecer públicamente a Alejo Martín, presidente del Centro Vasco de Córdoba, quien es el que hizo el nexo, el contacto para que conozcamos al maestro Javier Busto y a través del Centro Vasco, y una relación que viene de hace muchos años, organizando el Córdoba Canta Loyola, bueno, podamos tener esta charla esta noche. Gracias, Alejo. No, Matías, para nada, al contrario, es nuestro rol, nuestra función, el de vincular a todo lo importante y trascendente que pasa en Euskal Herria con Córdoba, con Argentina. Por tanto, no hemos hecho nada que no hagamos frecuentemente. Así que esto de Javier Busto fue, bueno, una vascada, porque entre vascos nos conocemos, y en cuanto le escribí, ahí nomás me llamó y estuvimos charlando un rato largo, lo molesté un domingo, y bueno, Javi se ve que tiene una calidez y dentro de su grandeza demuestra la sencillez de los grandes, y por tanto es un honor y es un gusto para mí, para el Centro Vasco, para la Colectiva Vasca de Córdoba, poder hacer este aporte sencillito, esta semilla que se ve que brotó enseguida, porque ahí nomás se pusieron en contacto entre ustedes y me pareció bárbaro. Así que, Javier, te agradezco muchísimo el haberte prestado esto. Matías, como siempre, un colaborador inmenso, gigante, y bueno, un saludo cordial del Centro Vasco Gure Chocoa de Córdoba a todos los integrantes de esta prestigiosa comunicación vía Zoom al Teatro del Libertador. Y bueno, no mucho más, ya si me olvido algo le iré diciendo, le iré apuntando más adelante. Mila esker, Javi. Zorreatik, eskerrik asko.
Bye, bye. Y nos quedamos todos afuera de la charla por un ratito. Muchas gracias. Le dije muchas gracias y él me dijo no hay de qué. Se ve que el maestro tiene facilidad para ser amigos porque no lo conocemos o no lo conocemos personalmente y ya todos lo tuteamos y le decimos Javi, como si no, sale naturalmente, lo conocemos más creo que como Javi Busto que como Javier Busto. Pues sí, Javier Busto era mi padre y para diferenciarme de él yo era Javi Busto. El chiqui. El chiqui. El chiqui Javi. Me acostumbré a ello desde chiqui, sí, desde pequeño. Y Vale. lo he mantenido, o sea, no, ni me interesa cambiarlo. Hombre, cuando firmo carnet de identidad y cosas por el estilo, sí pongo Javier, pero bueno, normalmente siempre me presento como Javi Busto porque, bueno, porque me llamo así, o sea, que es, Claro. vamos, ni Xavi, ni Xavier, ni Francisco Javier, ni Javier Francisco, nada, Javi, punto. Muy bien. Quería antes de, bueno, esto pretende ser una charla distendida y que podamos todos preguntar y charlar y hablar. En principio la modalidad es la siguiente, que si hay dudas o preguntas para hacer, que siempre son bienvenidas, las escriben en el chat o piden la palabra en el chat y ahí Agustín, que es el asistente técnico y muchas otras cosas del seminario, es el que va a ir leyéndolas o bueno, dándonos la palabra según vayan apareciendo las consultas. Por eso, es una charla que va a ir por algunos lugares, pero si aparecen otras cosas, bienvenidas sean. A mí se me ocurría empezar por el comienzo, por preguntarte cómo fueron los inicios y cómo fue el acercamiento a la música, cómo llega la música a la vida de Javier Busto. Hombre, fundamentalmente por mi familia, ¿no? Porque en la familia de mi padre todos eran músicos, todos tocaban en la banda de música de aquí, de Hondarribia, y todos cantaban en el coro de la parroquia. Y bueno, pues con 7 años, lo único que podías hacer aquí era ir a cantar al coro de la parroquia y pocas cosas más. Ni siquiera jugar a fútbol porque tampoco había muchos balones, ¿no? Pero bueno, entré un poco por ahí, luego también seguí cantando en el coro del colegio, estuve en Lecaroz. Lecaroz es un colegio que en su día ahora está derruido, pero fue un colegio que tuvo mucha importancia porque allí trabajó el padre Donostia, Aita Donostia, que bueno, ha sido para mí, y para todos los vascos, yo creo que ha sido el más grande compositor a nivel coral que hemos tenido históricamente, ¿no? Y él, todas las recolecciones de cantos que hizo de música popular vasca, las hizo residiendo en el colegio de Lecaroz. Y yo recuerdo cuando estaba en el colegio que me encantaba pasar por el cuarto en el que se guardaba su piano. Aita Donostia murió el año 56, es decir, cuando yo tenía 7 años. Y yo en Lecaroz estuve con 12, 13 años. Y bueno, se conservaba su habitación con un piano de cola fantástico, en fin, bueno. Y a partir de ahí, pues bueno, mi relación con la música coral ahí en Lecaroz se truncó un poco, ¿no? Porque un mal día tuve que cantar en misa mayor, la misa mayor era a las 9:30 de la mañana, y tenía que cantar un solo de una canción que es, no sé si la conocéis por ahí, que era Quédate, buen Jesús, que anochece. Y tenía que cantar esa canción y le dije al cura, al director, le dije, padre, mire, estoy afónico, no puedo cantar. Tal. No, tú canta, tú vas a cantar. Y yo, pues bueno, empecé a cantar y me callé, ¿no? Porque no podía cantar, estaba fatal, estaba con un catarro terrible.
Y entonces el fraile me dio 2 tortas y entonces yo le insulté a él y me echó de la iglesia. Y luego me tuvo durante un mes cantando en el rincón ahí de pensar. Me tuvo durante un mes sin poder ensayar. Y yo ahí juré que jamás me dedicaría a cantar en un coro, ni a dirigir un coro, no quería saber nada. Y efectivamente volví a Hondarribia, regresé aquí a casa y en casa empecé a hacer rock and roll. Hicimos el primer grupo de rock que se hizo aquí en Hondarribia, lo hicimos nosotros, 4 amigos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues me fui a estudiar a Valladolid, bueno, estudié medicina en Valladolid y en Valladolid pues me invitaron a ir a cantar al coro vasco y yo en principio dije que no. ¿Y por qué no? Pues porque no quería cantar en coro, o sea, lo tenía muy claro. Pero tuve la fortuna de que el director del coro, Arturo Icoechea, era un excelente pianista, un excelente guitarrista y sobre todo cantaba en un grupo que hacía mucha música de los Beatles. Era lo que más me apasionaba a mí. Y a partir de ahí él supo manejarme y llevarme al coro vasco y ahí empecé a cantar y bueno, y todo lo demás pues poco a poco. Coro vasco, coro universitario en Valladolid, posteriormente creé aquí el coro Esquifaya al año 78, estuve trabajando con ellos hasta el año 94. El año 95 creé el coro femenino Canta Cantemus. Estuve trabajando con estas chicas hasta el año 2007. Luego tuve unos 3 o 4 años de trabajo un poco desordenado con coro femenino, porque ya decidí no cantar más con hombres. Lo tenía clarísimo, porque los hombres siempre me la jugaban con las cenas, los partidos de fútbol y todas las historias me metían unas berzas terribles. Entonces decidí solo tener coro femenino. Y el año 2014, con un grupo importante de Canta Cantemos, retomamos la actividad con el coro que tenemos en la actualidad, que es Aquam Lauda Corua. Y eso es un poco el resumen, ¿no? Claro, ¿y cómo fue la decisión? ¿La medicina aparece como vocación? La medicina, mi vocación real era ser farmacéutico. Yo quise ser farmacéutico. Y me fui a Santiago de Compostela, porque el problema que teníamos aquí es que no teníamos universidad. La universidad en la época de la dictadura de Franco estaba absolutamente prohibida. Entonces teníamos que irnos o a estudiar a Zaragoza o Valladolid. Pero para hacer farmacia tenía que irme a Santiago de Compostela. Y me fui a Santiago de Compostela y fue el año de las huelgas, fue cuando empezó todo el movimiento aquí de huelgas estudiantiles. Y nada, me fui para casa y ya mi hermana iba a Valladolid a estudiar medicina y me dijo, ¿por qué no vienes conmigo y estudias medicina? O sea, absolutamente vocacional, como se ve. La vocación la adquirí después con el ejercicio, ¿no? Y realmente la medicina para mí ha sido muy, muy importante, pero muy importante. Pero entré de refilón, o sea, no entré con una vocación absoluta y además me daba terror la sangre, bueno, era una cosa... Pero bueno, a todo se hace uno y la verdad es que han sido 37 años de ejercicio profesional y la verdad es que muy contento y sobre todo los últimos años, desde el 2008 cuando empezó la crisis económica terrible y importante por todo lo que tuvimos que hacer de ayudar, de actuar como psicólogos. ¿Por qué? Pues la gente no tenía trabajos, no tenía dinero, las mujeres trabajaban una barbaridad, limpiando casas, haciendo montones de trabajos y los hombres se dedicaban a beberse en los chiquiteos, en los vinos
en los bares y, bueno, alcoholismos, mil historias, ¿no? Y esos últimos años, realmente hasta 2013, que fue cuando me jubilé, pues fueron unos años de muchísima intensidad y los recuerdo con, bueno, con un gran afecto, ¿no? Porque creo que ahí sí fuimos realmente efectivos, no tanto por curar amigdalitis y faringitis, y sí por curar cabezas, ¿no? Que la situación fue realmente patética, terrible. Ujú. Así que, bueno, usted es un apasionado podría decirle que es un apasionado o tiene cierta facilidad para apasionarse, en definitiva, un apasionado de la música coral y de la medicina también. Sí, sí, realmente sí. Pero Y de bueno, la la diferencia, dirección, ¿no? sí, la diferencia es que yo a la música coral llego un poco, pues, no sé, quizás con una base ya de haber cantado en coros, tenía cierta experiencia, ninguna formación, cero patatero, jamás estudié una sola nota de música por ningún sitio, soy absolutamente autodidacta, jamás he estudiado nunca nada en ningún sitio. Y llego a la música coral, pues bueno, pues por el ambiente, por, digamos, la relación social entre vascos que se creó en Valladolid, ¿no? Y a la medicina llego pues porque mi hermana me invita a ser médico. O sea, que es una cosa así, vamos, que yo no tampoco tenía una especial afición por ser médico, ¿no? Pero sin embargo me involucré en las dos cosas pues a tope, a tope. Porque, y además que creo que son dos actividades humanamente muy importantes, ¿no? La relación en la música coral y la relación en la medicina, para mí compatibilizar las dos cosas ha sido fundamental, porque una me ayudaba para una cosa y la otra para la otra. O sea, yo no he podido separar medicina y canto. La medicina. ¿Cómo es la situación en España, en País Vasco, para vivir exclusivamente de la música? Cero patatero, es imposible. Es imposible. Aquí los únicos que viven de la música, me refiero a nivel coral, sobre todo, que es lo que más conozco. Aquí, pues el director del Orfeón Donostiarra, por ejemplo, que es un coro amateur, pero con una gran proyección, y ahí sí que hay una infraestructura profesional. Algún conservatorio en Leioa, Basilio Astúlez. No sé, es que realmente la mayoría de los coros que tenemos en el país tenemos una tradición de tener buenos coros, pero en general son coros amateurs, con directores amateurs, aunque ya los últimos años a estos directores se les está abonando algo, ¿no? Yo llevo desde el año 78 trabajando aquí en coros y yo jamás he cobrado entonces peseta ni un solo euro, o sea, jamás. ¿Por qué? Pues porque yo tenía mi vida organizada con la medicina. A mí la medicina me daba de comer a mi familia, a mis hijos, y yo no necesitaba el dinero de la música coral, ¿no? Pero sin embargo ahora hay muchos directores que están viviendo de cantar a coro y dirigen 3, 4, 5 coros que a ver cómo gastas energía con 4 o 5 coros. Y esa gente pues está cobrando pues, sus 300, 400 euros, que claro, multiplicado por 4, por 5, son muchos euros. Pero claro, y todo dinero negro, porque eso, aquí la actividad ahora y sobre todo, más que quizás que en el País Vasco, más en lo que es España, Madrid, Andalucía, todos esos sitios, sí que es cierto que son los cantores los que pagan para tener un director. Entonces, si tú tienes 30, 40 cantores y cada cantor pone 20 euros, pues ese dinero va al director o llega una cantidad al director
eso no se declara en ningún sitio. O sea que al final, pues bueno, es un trabajo que... Pero también es cierto que la mayoría de la gente que hace esto es gente muy poco preparada. La gente más preparada está, yo creo que legalmente, más en consonancia con la situación normal, además, porque todo el mundo necesita tener una seguridad social, necesita tener, pues bueno, unas opciones de futuro, ¿no? Pero esta gente pues, vive al día y con lo que sacan aquí, les echan de un coro, van a otro, cogen aquí, bueno, es decir, mariposeando por todas partes, ¿no? Y aquí en el País Vasco, ya te digo, la situación está, yo creo que algo mejor. Cataluña también quizás algo mejor. Profesionalmente incluso yo diría que Cataluña está algo mejor que el País Vasco. Y el resto, pues eso, lo que os he contado. Bueno, me parece importante que, a ver si vamos hablando, acercándonos un poco a su obra, y se me ocurre preguntarle cuál es el motivo, qué es lo que lo motiva para comenzar a componer o a arreglar. Sí. ¿Cuál es el disparador? Yo creo que fue fundamentalmente cuando yo empecé a dirigir el coro de estudiantes vascos de Valladolid. Bueno, pues hacíamos evidentemente mucha música popular, empezamos a hacer cosas que bueno, eran más o menos, digamos, la música más tradicional en nuestro país, eran las cosas que habitualmente se hacían en la mayoría de los coros, pero yo sí empecé a buscar, es decir, no sé, tenía la sensación de que me quedaba el repertorio dentro de mi cabeza, se quedaba un poco corto, ¿no? Entonces me dediqué a buscar partituras de compositores de la época ya fallecidos, Javier Bello Portu, Tomás Garbizu, Luis de Aramburu, en fin, gente que intentaba hacer una música novedosa, ¿no? El repertorio del padre Donostia, de Aita Donostia, pues hicimos todo, en fin, eran las cosas, digamos, más tradicionales. Y la de estos compositores, pues me empezaron a proyectar imágenes que yo hasta entonces no había vivido, ¿no? Y a partir de ese momento fue cuando dije, bueno, ¿y por qué no intentas tú escribir algo? Y empecé a escribir, bueno, pues por puro amateurismo, o sea, sin ninguna noción de nada. O sea, yo más o menos calculaba la altura de las voces por arriba, por abajo, sabía más o menos, pero lo que no sabía es cómo colocar todo aquello para que sonara bien. Entonces, intentaba escribir cosas, recuerdo que las llevaba al coro después de los ensayos del coro ahí en Valladolid. Oye, ¿por qué no cantaba un poco esto? Gente que leía música, empezaban a leer y me decían, tío, que no tienes ni idea, esto suena fatal, esto, qué horror. Y vale, fatal, qué horror, hasta que un día pues di con la tecla y escribí el Ave María. Y el Ave María, pues cuando se lo llevé, empezaron a cantarlo y me dijeron, joder, ¿de dónde has copiado esto? ¿Esto es copia de algo? Y yo, no, pues mira, esto me ha salido así. Y a partir de ahí fue cuando, bueno, decidí implicarme más en el estudio, sobre todo el estudio de partituras de otros compositores. De compositores que en muchos momentos, en muchas ocasiones eran compositores muy poco conocidos, ¿no? Eran gente que, bueno, pues recuerdo siempre un compositor alemán que murió muy joven, que era Hugo Dissler, y bueno, aquel hombre a mí me impactó de tal manera que dije yo voy a seguir sus pasos, ¿no? Y me moví un poco por ese tipo de música, empecé a escuchar un poco también música de Stravinsky, y me gustaba la música de Stravinsky,
Debussy, Ravel, bueno, y fue un poco, bueno, quizás lo que me fueron dando ideas, ¿no? Y luego el dominio un poco de lo que era la voz en el coro, que, bueno, fui dominándola evidentemente después de años, y eso me dio para poder escribir, bueno, la música que escribo hoy, pero que tampoco es una cosa extraordinaria, es una música que, bueno, que tiene una difusión porque creo que tiene un nivel también, en general, tiene un nivel para coros medios, pues no está mal, ¿no? Y bueno, pues es un poco, sería el resumen de esta parte. Bueno, creo que todos los que estamos aquí disfrutamos de cantar su música y una de las características, bueno, es lo que apareció al final, ¿no? Eh, el placer de acercarnos al repertorio, pero aparte que sean tan cantables, eh, y quizás es una lucha a veces con los compositores, eh, encontrar ese material. Veo acá varios compositores, ese material que nos pueda llegar y que lo podamos cantar con un coro de un nivel Medio. intermedio. ¿Sí? Claro. Yo es que eso sí que es cierto, que yo cuando empecé a escribir música ya más en serio, la verdad es que escribía a la carta. Tenía amigos que me decían, oye Javi, ¿por qué no escribes algo tal? Bien, bien? Y conocía los coros y pues era un coro que, pues no sé, imagínate, andaba mal de tenores, pues la parte de tenores la ocultaba, o sea, la dejaba ahí metidita sin que molestara mucho, ¿no? Oye, que no tengo bajos, bueno, pues venga, tío. En fin, escribía un poco a la carta. Y es cierto que desde el desconocimiento, porque yo no conocía la armonía, yo sentía la armonía pero no la conocía. Entonces, desde esa parte, pues yo me di cuenta de que escribía una música que por momentos podía tener cierta dificultad de aprendizaje, pero al final del aprendizaje la gente disfrutaba con lo que hacía. Porque eso es una frase recurrente con la gente que hace mi música, ¿no? Joder, Javi, qué cosas más difíciles haces. Pero bueno, la verdad es que luego no es tan mal, ¿no? Es decir, requieren un tiempo de trabajo y para tener un resultado que, bueno, yo creo que es agradable. También es cierto que yo tuve o he tenido 3 épocas muy diferentes en cuanto a la escritura musical, ¿no? Yo presenté en un concurso de composición de Tolosa, presenté el Ave María, y el Ave María lo desecharon por ser música romántica. Dijeron que eso es romántico. La época en que todos los jurados eran compositores. No había directores de coro en el jurado. Había 5 miembros de jurado y todos compositores, pero ninguno era. Entonces, en aquella época, todos los años ganaban compositores italianos, tal, con la música pues de Ligeti, estilo Ligeti, ¿no? Eso para los jurados era, ¡guau! Esto es música, esto. Y entonces, cuando entraron un par de señores, el que fue mi maestro Erwin List, que fue el que a mí más me motivó para que dirigiera coros, y Daniel Vega Cernuda de Madrid, que era un profesor de formas musicales en el Conservatorio de Madrid, y esa gente ya le dio una vuelta un poco a los premios, ¿no? Y yo hice una cosa que se llaman o la gente los conoce como los electrocardiogramas de busto. Es decir, metí lo que hacía o lo que veía todos los días con mis pacientes, lo pasé a música, entonces hice cosas que eran absolutamente dispares, no tenían conexión una parte con otra, no, nada de A, B, B, A, nada. A, B, C, D, E, F, G, H, era un puzzle aquello, ¿no? Y presenté esa obra, en concreto fue la obra Bidasoa,
que el Bidasoa es el río que pasa aquí delante de mi casa y desemboca aquí en el Cantábrico, ¿no? Y presenté Bidasoa y me dieron el primer premio de composición. O sea, hago una obra que yo no quería saber nada de ella. O sea, era una música absolutamente inconexa. El año 86, el 87 presenté otra obra en la misma línea, me volvieron a dar el premio. El año 88 decidí no presentar nada. El año 89 volví a presentar otra, me volvieron a dar el premio. Y a partir de ahí dije, no presento jamás nada en ningún concurso, porque ya me di cuenta que era una cuestión de jurados. O sea, que es un poco... Y luego retomo a partir de, digamos, de los años 90, 95, retomo un poco ya la composición de cosas más de cabeza-corazón que solo cabeza, ¿no? Eso es un poco, son también mis fases como compositor. Y arreglista, arreglo, antes lo has comentado, ¿no? Pero arreglo no demasiadas cosas. Sí he arreglado cosas, pero no demasiadas, porque me da como vergüenza arreglar cosas que ya arregló el padre de Donostia. O sea, música popular, la más popular de este país, la hizo tan maravillosamente bien este hombre que a mí me da vergüenza. O sea, yo he hecho alguna cosita, sobre todo cosas que él no tocó. Cosas de melodías populares que él, por ejemplo, no armonizó, aunque sí aparecieran en sus cancioneros, pero no las armonizó. Y esas cosas sí que he hecho algunas, pero no demasiado. Tampoco he sido más creativo que arreglista. A mí se me ocurre mencionar que en un extremo la belleza y la simplicidad de A tu lado y Esta tierra, y en el otro extremo, bueno, la Misa Pro Pace, que es para coros expertos, ¿no? Esa es la de los electros. Claro, esta es la de los electros. Sí. Esa es la anécdota de... Sí, sí. Esa se la dediqué a mi mujer. Dije, mira, esto para ti, cariño, que yo sé que te va a gustar mucho. Pero no le gusta mucho. O sea que... Bueno, No, pero a mí me gusta mucho. Y el texto, el latín, el manejo de los textos religiosos y latín tendrán que ver con su niñez en la parroquia, en la iglesia. Evidente. Claro, es que aquí en la parroquia, por ejemplo, en todos los oficios de Semana Santa se hacía siempre se cantaba Victoria. Aquí se cantaba, el coro cantábamos los niños tiples, cantábamos una voz, y luego había lo que llamaban tenorinos, que se pueden equipar a los contratenores, tenorinos, tenores, barítonos, bajos, ¿no? Y generalmente siempre se cantaban cosas a 4 o 5 voces o 6 voces. Era lo más frecuente. Pero los niños siempre cantábamos una voz. La primera voz de soprano. Y bueno, pues ahí cantábamos, ya te digo, Victoria, cantábamos Guerrero, cantábamos Vázquez. Hacíamos muchísima música. En Lecaroz, muchísimo más todavía, porque aquello era un internado y ahí todavía le dábamos más al latín, ¿no? Entonces eso al final es cultura, o sea, es mi base cultural. Yo tengo esa base, a la gente me dice, ¿por qué escribes tanta música religiosa? Digo, pues porque la tengo aquí, o sea, no tengo que hurgar mucho para sacar un texto religioso, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente es eso, mi experiencia, y aunque soy absolutamente agnóstico, no tengo ninguna relación con la Iglesia, lo que sí tengo claro es que lo que no puedo hacer es olvidar mi pasado. Y mi pasado es mi base, mi formación personal, en fin, tenía un padre además, padre que era absolutamente religioso, conectado con Dios de una manera, vamos, terrible, sin relación con los curas, porque los curas los odiaba, pero mi padre, su conexión con Dios era importantísima, ¿no? Y todo eso también, quieras o no,
te lo vas comiendo, ¿no? Aunque luego posteriormente tú derivas y haces lo que realmente te apetece, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso ha sido, el hacer tanta música religiosa ha sido por mi experiencia en los colegios. Claro. Hay muchos coros de niños, o sea, pensando en eso del pasado, la actividad de coros de niños en el País Vasco y en España eh, está bien difundida. Yo creo que no, yo creo que no. Nosotros, por ejemplo, en mi época aquí en Esquifaya llegamos a tener un coro, aparte del coro mixto, tuvimos un coro femenino que lo llegué a dirigir yo durante 3 años, porque la persona que se debía encargar del coro se marchó a Barcelona a vivir, entonces tuve que asumir yo la dirección del coro. Y teníamos un coro infantil con 60, 70 niños, que era una maravilla, o sea, dirigido por una chica, Maite Oca, que era una mujer fantástica. Pero bueno, cuando yo me fui de ahí, pues otros se fueron, en fin, lo que pasa un poco con los coros, ¿no? Yo me voy, el otro se va, esta se queda, el otro no sé qué, y al final desapareció el coro de chicas, desapareció el coro infantil, ahora Esquifaya siguen cantando, parece que han recuperado un poco el pulso en los últimos años, ya tienen 20 y tantos cantores, 30 cantores, el coro de chicas se mantiene, pero con muy poquitas chicas, yo creo que no llegan a 20, y el coro infantil pues son como 12, 13 niños que cada año además cambian, o sea, con muy poco interés. En nuestra época yo creo que había el propio ambiente del coro de adultos forzó al pueblo a llevar a niños a cantar al coro, ¿no? Y luego encima te encuentras con Maite Oca, que realmente era una mujer con una capacidad de cautivar niños fantástica. Pero en general yo creo que la situación de los coros infantiles en España no es muy buena. No es buena. Cataluña sí más quizás, porque Cataluña tiene, ¿cómo se llama? La Federación de Entidades Corales Infantiles, pero la tienen separada además, coros infantiles, el secretariado de coros infantiles, y luego aparte tienen los adultos, ¿no? Entonces ahí sí que hacen una labor más de coros de niños, ¿no? Y la importancia de los coros de niños para para la actividad coral en general. El coro de niños y coros escolares particularmente, Claro. como elemento esencial bueno, ojalá hubiera más. Sí, pero yo creo que ese es el gran problema. Aquí no hay un solo político que se atreva a meter 20 minutos 3 veces a la semana en horario escolar para que los niños canten. No hay nadie que ofrezca eso. Nadie. Entonces, todo lo que se hace siempre es en horario extraescolar. ¿Qué pasa? Fútbol, judo, inglés, chino, ruso. Los niños no dan abasto. Los niños no cantan en coro. O sea, ¿por qué? Porque los padres además valoran lo fundamental, y lo fundamental es que el niño aprenda inglés, que el niño aprenda francés, que el niño estudie, que el niño haga deporte, pero nadie se plantea, oye, que el niño cante en coro. Pero ahí los que fallan son los políticos. Los políticos no se atreven a meter la música en la escuela. 20 minutos 3 veces a la semana. Yo se lo propuse esto al viceconsejero de Cultura hace 40 años y no me hizo ni puñetero caso. O sea, es que es así. O sea, el motivo no lo sé, pero es terrible. Y si tuviéramos la música en la escuela, estaría solucionado el problema. Claro, porque no es un problema, evidentemente, no es un problema de presupuesto. Porque No, claro, es que ese es el problema. ¿Por qué el dibujo sí es asignatura obligatoria? ¿Por qué?
papel cebolla, papel de no sé qué, acuarelas de no sé cuánto, lapiceros de colores, rotuladores, bolígrafos. Es decir, hay un gasto. Pero para cantar en un coro necesitas sentarte en el suelo y cantar con los niños. Y eso con la voz solo, con una voz bien proyectada, con buenos ejemplos, consigues que los niños canten. Yo estuve 2 años trabajando con 2 grupitos de niños de 3 y 4 años y 5 y 6 años y eran, ya os digo, un grupito muy pequeñito. Tenía, pues no, yo tenía 6 niños en cada grupo, ¿no? Y la verdad es que era fantástico, sin instrumentos, ¿eh? Eso es otra cosa que me obsesiona, ¿no? Y que hoy en día todo el mundo tiene que cantar, los coros de niños, al menos por aquí, todos tienen que cantar con piano. O sea, no tienen ninguna intuición con la entonación, la afinación se les va al carajo, en cuanto el piano ya no lo tienen, ¡ay, ay, ay, ay! Pero eso le pasa también al Orfeón Donostiarra, porque el Orfeón Donostiarra, que está acostumbrado a hacer música sinfónico-coral, en cuanto tiene que grabar un CD de música popular a capela, o sea, es que no quieren ni venderlo, de la vergüenza que les produce. Es así, o sea, es que no hay, se ha perdido el hábito de que la gente afine sin instrumentos. O sea, que la entonación de un niño es que sea la que debe ser, pero sin relacionarlo con el instrumento. Entonces aquí todos son cancioncitas de y eso es lo que hacen los coros infantiles aquí. Y a mí me parece terrible, terrible, cuando tienes un montón de repertorio de canciones populares, súper bonitas. Es terrible, eso es un problema. Yo creo que además la solución no la voy a vivir seguro. Dada mi edad. Bueno, creo que es el momento de ahí bueno, no pasa así con el disco del hermoso coro del maestro Pellicer, pero se me ocurre un punto ahí interesante que es preguntarle como director, porque es verdad que la mayoría de sus obras son, es verdad, espero no pecar por desconocer toda la obra, Todas. toda la obra, pero me refiero, es a capela. El 99%. Y usted Yo cosas con piano no tengo prácticamente nada. El Ave María sí que lo escribí con órgano, con una base de órgano, pero porque era para el coro de mi parroquia, de la parroquia de mi pueblo. Y la parroquia de mi pueblo cantan fatal. O sea, fatal. O sea, cantan horroroso. Y mientras ese Ave María se ha cantado durante montones de años, desde el año 80 que se puso en marcha, se ha cantado en todas partes y en mi pueblo se ha cantado, pueblo al que iba dirigido el Ave María, se ha cantado hace 10, 15 años por primera vez. O sea, y lo cantan mal. O sea que me invitaron a ir al estreno, estuve en el estreno y salí avergonzado, ¿no? O sea, ni siquiera con el apoyo del órgano, ni siquiera, ¿no? Bueno, pero en fin, es el... Y en general en el trabajo suyo como director, también trabaja preferentemente a capela, utiliza el piano. Muy poco, muy poco. El coro que tengo ahora, el de chicas, bueno, insisto que son las chicas con las que arranqué el año 95, gran parte de aquel grupo. Tengo muy buenas pianistas, es gente muy bien formada, gente que no me da trabajo. O sea, eso ya a mis años es fundamental. Estudian en casa, se preparan las cosas en casa, yo voy allí y monto la música, voy esto así, total. Es decir, mi trabajo ahora es solamente artístico, puramente artístico. Ensayo una vez por mes, domingo, de 10 de la mañana a 1:30, una vez al mes, es decir, hago 7 ensayos, 8 ensayos al año, hago 1 o 2 conciertos porque no quiero hacer más y montamos fantásticas obras, gran repertorio, porque tengo chicas preparadas para hacerlo.
Entonces ahí mi trabajo como director es un trabajo muy relajado, muy tranquilo, no tiene ningún agobio, no tengo agobio, o sea, es muy, muy fácil. Está bien. Bueno, Peggy, creo que es una buena oportunidad de contarnos cómo fue. Creo que es el único coro cordobés que ha grabado completo un disco con la música de Javi Busto, ¿no? Que calculo que sí, sí, fue a... Este disco viene porque uno de los chicos fue alumno mío de Cipoli, que es Esteban Conde, hoy es todo un colega, iba a hacer su examen de dirección y me trajo algunas obras que tenía eran obras para coros de niños, eran 3 canciones de Navidad. Y yo estaba haciendo Sai Choiten, de las 4 canciones de El porqué de las razones de la noche, y la última, esa. Sí. Y bueno, entonces nos pusimos juntos a ver cuál iba a ser el repertorio de su examen final, y así surge la primera parte del disco. Y la segunda parte me la dio Javi, me la envió por correo, que fue la Misa Augusta. Bueno, nada, que por esa razón comenzamos, pero la verdad que cada obra ha sido desafiante, diferentes. La Misa Augusta fue la que más trabajo me dio, lograr poner todas las notas en su lugar, y no creo que lo haya conseguido. Pero las melodías, por ejemplo, de estas 4 canciones que termina Loret Itzanetsin, Chai Choiten, esas 4 canciones les gustaban muchísimo, les gustaba mucho por la rítmica. Por el Sai Choite, a los niños les encantaba al final el chimeleta, ¿no? Sí, 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 Chimeleta. tal Bueno, cual. yo creo que tenían cierta dificultad. En las 4, creo que en la segunda en concreto, eso no era nada fácil de cantar, ¿eh? Es verdad, Era eso que vos... complicado, era una cosa complicada. Pero yo no sé, quizás estás hablando, yo vi unos vídeos, igual es este chico del que me hablas, el que Bueno, dirigía. exactamente. Esteban. Sí, Esos sí. vídeos que Estaban viste, muy bien, estaban muy bien esos vídeos. claro, ese fue el examen final. Ese examen fue el que hizo para recibirse como licenciado de dirección coral, que lo Pues hizo en Córdoba. la verdad es que fue fantástico verle, de verdad, ¿eh? De verdad, fue fantástico. Qué bueno, ya le Disfruté pasaré tu... mucho viendo esos vídeos, sí señor. Sí, sí, trabajó todo el mes de agosto, recuerdo, fue un mes completo. Él vivía en La Plata, vivía lejos de Córdoba, y se vino a Córdoba todo un mes para trabajar con los chicos de mi coro. Y tenían muy buen trato, los chicos lo querían mucho, lo adoptaron rápido, y bueno, y logró sacar muy buenos resultados. La verdad es que sí. Cierto, cierto. Y algo te quería preguntar de esas 4 canciones. Según leía, el texto está compuesto por una niña, una chica de 16 años, Sí. la señorita Edurne Martínez, ¿puede ser? Edurne Martínez Juanaverría. Esta chica tiene una historia. Aquí en el pueblo se hace desde hace muchos años, todos los años se hace un concurso de poesía, de novela, pero sobre todo para gente del pueblo, ¿no? Y esta chica escribió esos poemas. Bueno, el poema es enorme, es larguísimo, y yo lo que hice fue sacar 4 fragmentos de ese poema para hacer las 4 canciones. Pero lo más interesante es la historia de esta chica, porque con el Sei Choiten lo que está reflejando es un momento crucial en su vida. Es una chica que no es demasiado agraciada físicamente y ella se odiaba a sí misma y estuvo a punto de suicidarse
por este tema de su físico, a punto de suicidarse, y el final de todo el poema, que es la chimeleta, la mariposa blanca que le recoge en el camino y la lleva, ¿no? Y quizás la mariposa es la que hace que no muera, ¿no? O quizás el premio que le dieron, que reconocieran su capacidad para escribir poesía. Yo creo que también fue importante para ella. Pero es una chica, yo la veo de vez en cuando, no tengo mucha relación con ella, pero es absolutamente siempre solitaria. Es un poco triste la vida de esta mujer. Y los poemas, pues son un reflejo de un momento vital duro, duro. Nosotros con los chicos del coro, que algunos tienen más o menos la edad de esta niña, analizábamos los textos, las traducciones de los textos, para saber cómo podíamos interpretarla. Y eran densos, eran oscuros, eran muy difíciles. Yo decía que esta chica, ¿cómo puede tener estos pensamientos, ¿no? Realmente era difícil encontrar algún tipo de interpretación con un coro de niños, un coro infantil, de algo tan profundo y tan denso, a pesar de ser escrito por una chica joven. No conocía la historia que me estás contando. Pues sí, pues sí. A mí, yo el euskera lo domino más o menos, tengo cierto control para mi relación profesional, sobre todo lo he necesitado. Para leer textos de mucha envergadura lo tengo muy complicado. Y yo sí reconozco que tengo cierta facilidad para acceder a la fonética vasca. O sea, yo de una poesía vasca, más que pensar en lo que está diciendo, es en cómo lo está diciendo. Qué palabras utiliza, qué terminología. Y eso de entrada es lo que me atrae. Y una vez que eso me atrae, voy a por el significado. Y a partir del significado, voy a por la música. Está muy bien. Pero siempre con este orden. Y hay otra obra que se llama Guisón on Bat. Esta obra, si bien entiendo, fue un pedido de Basilio Astules, ¿puede ser? ¿Cuál? ¿Perdón? On Bat. Guisón on Bat. Sí. Guisón on Bat. ¿Esa te refieres? Sí. Sí. Sobre la figura del oléncero. El oléncero es la figura representativa de, digamos, la Navidad aquí, en lugar de Papá Noel o Santa Claus, pues tenemos el oléncero, que si los otros son de pelo blanco, muy limpios, este va sucio porque es un carbonero que baja de la montaña, pero es un buen hombre. Guisón on Bat, un buen hombre, ¿no? Al final es un poco una canción, bueno, a mí me ha dado muchas satisfacciones porque sobre todo escuché una versión del coro de la Catedral de Riga, espectacular, espectacular, es una cosa increíble, me pareció una cosa fantástica. Y luego tiene una cosa interesante, que supongo que te habrás fijado, que a medida que vas cantando la canción o escuchando la canción, dices, ahora se acaba, y no se acaba. Y luego a la siguiente, no, ahora sí, y no. Entonces, es una canción que para el público hay que advertirle, por favor, no aplaudan hasta que el director se dé la vuelta. Porque la gente, como tiene esas partes de, digamos, de forte, ahí, bueno, esas cosas, pues al público siempre va, pero, y ves que el coro sigue cantando y calla, en fin. Pero no, es una canción realmente muy bonita. Y el texto de esta canción es de un andereño, una maestra de nuestros hijos. Una maestra cuando nuestros hijos eran pequeños y bueno, es una mujer maravillosa y me escribió 2 o 3 textos y bueno, ahí he tenido mucha suerte porque hay otra chica que es Josune López. Josune López, esa me ha escrito, bueno, a mí
y yo creo que a todos los compositores de esta zona de Guipúzcoa ha escrito todas las canciones posibles. Y es una mujer también fantástica y gente que controla y domina muy bien el euskera y al final hacen unas cosas muy, muy interesantes, muy bonitas. Y esa obra en especial siempre la cantamos como bis por el coro, porque a los chicos les encantaba. Sí. Es una obra que quedó muchos años en el repertorio del coro. Es muy bonita, es muy bonita. Lo que pasa ahora ya para niños, últimamente escribí me dio tanta pena ver el coro de niños aquí de Esquifaya en un concierto que les escribí, al día siguiente les escribí una cancioncita de 2 voces, una tontería, y bueno, ahora realmente escribo muy poquito para niños, pero en la época de Esquifaya escribí montones de cosas, para coros de niños, infantiles, para coros de jóvenes, mucha música. Bellísimo. Muchísimas gracias, Javi, te lo digo ahora que te tengo al frente. Hermosa música que pudimos compartir con los chicos. Muchísimas gracias. Y gracias por interpretarla con tanto cariño, ¿eh? Porque al final es lo que necesitamos, ¿no? Que el director imprima afecto, emoción a la música, ¿no? Creo que es lo más importante. Gracias a ti. Mati, no sé si querés continuar. No, me estaba pensando, sí, qué bueno es tenerlo en tu ciudad a Javier Busto, que te va a escuchar un concierto, y después, según cómo es tu coro, te escribe una canción especialmente. Es a ver los compositores que tenemos en el auditorio, si se inspiran en el gesto del maestro. Acá en el grupo hay algunos ex niños cantores que han cantado incluso en ese disco, creo, ¿no? Que ya no son más niños. El Nico Vicentín, por ejemplo, Félix, puede ser. Santiago Juan, ¿estás por ahí también? Rocío Agüera, ahí te detengo también. Ah, y tengo varios niños, ex niños cantores dando vuelta, recién me fijo. Sí, hay muchos que están hoy presentes que cantaron en ese disco tuyo, Javi. Ahí la licenciada Mastro Linardo, que se recibió esta semana de psicóloga, también dice que lo cantó. Sí, la verdad es que, bueno, pues es una música que yo creo que en aquella época yo estaba muy implicado en la composición. Estaba escribiendo una cosa para coro mixto. Bueno, en mi piano tenía montones de textos que los había leído, uno por aquí, otro por allí y tal. Entonces estaba haciendo una cosa para coro mixto y de repente me surgía algo de, ¿y esto para los niños? Y me cogía partitura, el texto del niño y le metía la música. Es decir, yo acababa de trabajar, entraba a las 8 de la mañana, a las 3 llegaba a casa, comía, media siesta y me ponía a escribir música hasta que me daban las uvas. O sea que, mogollón, estaba todo el día escribiendo, todo el día, no hacía otra cosa. Si tenía ensayo, iba al ensayo, pero si no, escribir y escribir y escribir y escribir. O sea, pero escribía para niños a la vez que mixto, y para chicas, para jóvenes, pero toda la vez. O sea, era una... ¿Por qué? Porque tenía los textos en mi cabeza. Y los textos para mí es el fundamento. La música coral, el fundamento de todo lo que hago es el tener buenos textos, ¿no? Textos que impliquen fonéticamente que sean interesantes, que rítmicamente sean interesantes. Yo creo que es muy, muy importante. Y para esos compositores que comentas, yo creo que es muy importante no obsesionarse con la dificultad. No obsesionarse con la dificultad. Sí obsesionarse con hacer una música, y no digo que sea merengue o caramelo o crema, como joder, que a mi mujer le entusiasma además. ¿Cómo se llama? Dulce de leche. Eso, el dulce de leche. Dulce de leche. El dulce, bueno,
No, no hablo de que sea dulce de leche, pero sí hablo de que sea una música asequible, que la gente pueda cantarla, que pueda llegar, que no se complique demasiado la existencia. Porque coros de primerísimo nivel hay muy pocos. Coros de nivel medio, bastantes. Y coros que necesitan una música, pues bueno, como por ejemplo cosas que he hecho en los últimos años, escribir cosas a 3 voces, arreglos de negros espirituales, a 3 voces, con una voz de hombres, porque no hay hombres en los coros. Aquí, bueno, tenemos unos problemas terribles. Chicas, las que quieras, pero hombres pocos. Claro, claro, puedo deducir por lo que dice que evidentemente la inspiración de la composición la encuentra en el trabajo, más que en una musa inspiradora. Evidentemente, evidentemente. Eso es así. Cuento una anécdota. Hace, no sé, muchos años, 20, 25 años, 30 años, me llamaron por teléfono el concurso de Tolosa en la parte infantil. Tenía que haber presentado una obra una persona, no recuerdo quién, pero finalmente no la presentó. Entonces me llamaron, oye Javi, ¿podrías hacer algo así rápido? Joder, pero es que tenemos pocos días para mandar a la gente porque tenemos ya unos coros, tal. Y dije, bueno, pues ya lo voy a intentar. Y me puse a escribir 3 cosas, como, es decir, no me daban tiempo a desarrollar una idea. Empecé a escribir pues 3 cositas cortas que me dieran para 3 minutos y que fueran obra obligada en el concurso, pues 1 minuto, 1 minuto y 1 minuto. O sea, la idea fue esa, ¿no? Y me puse a escribirlo, pim, pam, 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 pam. Y recuerdo que fui a visitar a mi padre cuando iba de aquí camino a casa de mi padre. Me paré porque realmente lo que había escrito no me gustaba nada. Y me paré y dije, pero vamos a ver, ¿y por qué no haces? Y era otro texto que tenía yo ahí para Nere Sucal de Choán, de Lourdes Zubeldia, que hablaba un poco de una madre que está en su cocina y en su cocina tiene un pajarito y a ese pajarito pues le daba pan untado en leche, tomaba eso y cuando tomaba pues estaba feliz, pero un día se le escapa el pajarito, ¿no? Pero al final, con un silbido, consiguió que el pajarito volviera. Bueno, pues eso lo tenía ahí y recuerdo que no fui a ver a mi padre, regresé a casa, pum, 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 y me salió la obra de 3 minutos y medio de Nere Sucal de Choán. Y con eso se dije, esto sí, ya tranquilos. Es decir, ¿por qué me sale eso? ¿Por inspiración? No. Primero, porque el texto ya lo tengo ahí fijo. Y segundo, porque lo otro, lo que había escrito, no me gustaba nada. Y yo mismo, o sea, en mi mente me decía, Javi, ¿cómo vas a presentar esta chapuza en un concurso? Y rápidamente dije, bueno, pues hay que darle la vuelta. Y en una tarde le di la vuelta. Así es. O sea, pero no es la inspiración, es el trabajo. Claramente el trabajo. Cuando estás trabajando, yo ahora, por ejemplo, escribo muchísimo menos porque trabajo muchísimo menos. Eso es así. Aunque ahora con el confinamiento me he puesto las botas de escribir. He escrito 2 habaneras, he escrito, ¿qué más he escrito? Bueno, una cosa que luego al final os lo explicaré por si os apetece y meteros. Creo que te lo envié, Matías. Sí, sí, sí. La canción esta que vamos a grabar con coro virtual, en la que pueden participar niños también, porque de hecho en concreto sé de 2 coros de niños, uno de Zaragoza y otro de aquí, que van a participar cantando la voz de soprano y alto. Y la verdad es que, bueno, el confinamiento, como vi lo que venía, dije, bueno, me voy a dedicar a escribir música. Si escribo música se me va a pasar el tiempo mucho más rápido. Y efectivamente,
Se me ha pasado. Y cuando han empezado a desescalar, cuando han empezado a decir fase 3, bueno, que ya nos vamos a poder mover, tal, ya no me sale nada, ya no escribo una nota. O sea, la presión de que te tienes que quedar en casa, de que no puedes salir, de que como te coja la policía te mete una multa de 600 euros. ¿Verdad? O sea, esa presión, dije, así, pues yo la voy a salvar rápidamente. Y me puse a escribir música como un loco. Pero es así, trabajo, y estás haciendo una cosa y te surgen ideas, y ¿por qué no? Y otra idea y otra. Es decir, todo va ligado con el trabajo. Recién mencionó varias veces el concurso de Tolosa y la importancia de un concurso de esa envergadura para los compositores, para los coros, pero no sé también si es para la cultura coral vasca. Digamos, hay una cultura o una tradición coral vasca que, así como en un extremo están los coros de niños, o al menos la imagen que tenemos desde acá es ese coro numeroso de voces masculinas potentes y muy... Eso y se eso acaba. no pasa mucho en el concurso de Tolosa, ¿no? O sea, No, eso se acababa aquí. La tradición, efectivamente, la tradición del País Vasco era una tradición de coros de hombres. Coros que salían en las parroquias, los hombres cantaban en las parroquias iban a los chocos, Gure Chocoa, a los chocos, a las sociedades gastronómicas, y ahí hacían lo que siempre ha tenido más peso, que han sido los ochotes. Dos tenores primeros, dos segundos, barítonos y bajos, ¿no? Ochote, 8. Entonces eso era un poco la tradición, y eso llevaba a hacer también coros de hombres con muchísimas voces, ¿no? Y aquí en el País Vasco ahora hay dos coros, así de peso. Uno es el Bihotzalai de Algorta, pero es un coro muy envejecido y que, bueno, hace lo que puede. Y aquí tenemos el coro EASO en San Sebastián, que es un coro con muchísima tradición, mucha tradición, de coro de hombres, y que, bueno, están yo creo que algo mejor. Pero aquella tradición de los coros de hombres vascos con la vena aquí, eso ya ha desaparecido. Yo recuerdo concursos de Tolosa con coros, con el Leidor, cantando en el certamen, y yo me solía apoyar en una columna porque me encantaba cuando pegaban fortes cómo vibraba la columna. Era una cosa terrible, pero terrible. O sea, era pues eso, venga, fuerza, la vena, pero bueno, yo creo que fueron otros tiempos. Hoy en día hay más coros mixtos, el nivel Vizcaya medio, salvo Basilio Astúrez con Leyoa, el resto flojito. Aquí tenemos más coros mixtos, ¿sí? El Andarvaso, Oñati, el Donostiarra, los jóvenes del Donostiarra están también muy bien. En fin, tenemos unos cuantos coros que están bien, pero la tradición de todos los pueblos, su coro, un coro con nivel, eso ya no. Pasó la historia. En el País Vasco francés aquí arriba, mantienen todavía los coros de hombres, pero también alrededor de la iglesia, pero son coros, pues de eso, la media de edad, la mía, 70. O sea, ya gente joven cantando, es muy complicado. Bueno, los coros también quizás han migrado a una tradición de manera más universal, ¿no? Los coros exitosos o que se destacan tienen una característica camarística. No, los coros que más conocemos o que más escuchamos, y seguramente son los que ganan los concursos de Tolosa, Sí, tienen una contextura absolutamente diferente. pero generalmente o suecos o daneses o alemanes o japoneses.
Es decir, que yo creo que se ha diversificado tanto la música coral y sobre todo se hace con tanta calidad y con tanto entusiasmo en los países del norte de Europa fijo, en Japón, bueno, Corea, el movimiento coral de Corea es una cosa brutal, o sea, brutal, una calidad de coros espectacular. Taiwán tiene unos coros extraordinarios, en fin, Indonesia. La gente está trabajando mucho y ahí no faltan los hombres. Curiosamente, tienen hombres, pueden hacer coros de hombres, coros de mujeres, coros mixtos, tienen de todo. En Japón tienen de todo. O sea, ¿pero por qué? Pues porque el que entra a hacer música coral entra, pero aquí le dice, oye, ven a cantar un coro. Eso es cosa de chicas, eso para las mujeres. Es un poco pena, sí, la verdad es que... Ya que lo mencionó, ¿cómo es la actividad coral en Japón? Que sé que tiene mucho trabajo usted por ahí, ¿eh? Sí, yo fui a Japón por primera vez el año 98 y he estado yendo cada 2 años. Hace un año estuve en Fukushima, ¿os acordáis del famoso tsunami aquel que se cargó la central nuclear en Fukushima? Y después de varios años diciendo que no, al final, bueno, me animé a ir pues por dar un poco de esperanza a esa gente, ¿no? Y la verdad es que es extraordinario. O sea, el concurso, para que os hagáis una idea, fui de jurado y era un concurso de coros de cámara, entre 4 y 16 cantores. La mayoría de coros de cámara eran coros femeninos, de chicas, que la media de edad podía estar en 16, 17 años, no más. Bueno, en 3 días, 122 coros. En 3 días. A 40 coros por día. Imaginaros lo que fue aquello. A 2 obras por coro, 2 obras. La verdad es que salían rápido, entraban rápido, todo mucho, pero empezábamos a las 10 de la mañana y terminábamos a las 7 de la tarde. O sea, que era criminal, o sea, durísimo, durísimo. Pero curiosamente, todos los coros de chicas, que en general eran los que mejor nivel tenían, ningún coro tenía directora ni director, nadie daba el tono, cantaban una música para mí, con mi coro, prácticamente imposible, una música dificilísima. Ahora, era una maravilla verles ahí, no sé cómo lo hacían, se ponían ahí y arrancaban todas a la vez. Ahora se da, en Japón hay mucho movimiento corporal como de dirección, ¿no? Están haciendo, este trabajo lo están haciendo mucho los coros. Y se dirigen entre ellos, ¿no? Por mucho que tengas un director que dirija, ellos siguen dirigiendo, ¿no? Y bueno, estas chicas cantaban, pero era una locura, pero locura. O sea, es gente que dicen música coral. Oye, que hay que aprender flamenco. Y guitarristas de flamenco que asustas. Oye, que tengo que tocar la triquitrisha. Que tengo que hacer bailes vascos. Es decir, lo que quieran hacer, lo hacen. ¿Pero por qué? Porque se implican al 100% o al 200%. Eso es una cosa brutal. Yo he escuchado coros en Japón, la media general de coros, increíble. El concurso nacional de coros se hace todos los años y participan del orden de 1000 coros. 1000. Y se hacen en distintas zonas de Japón, van haciendo eliminatorias, y llegan a una final que se hace pues, o en Osaka, o en Tokio, o Yokohama, en fin, pero en grandes ciudades. Pues de esos coros, yo os puedo decir que un 80% yo les pondría una nota de 7 hacia arriba, a un 80%, sobre 10, de 7 hacia arriba.
y un 30% sería, pues eso, 9, 9,5, 10. O sea, es un nivel estratosférico. Y luego es muy curioso porque los coros, el concurso es, por ejemplo, categoría bomberos. Entonces son los bomberos de todo Japón, los que tienen sus coros. Categoría empresas de electrónica. Sony y Panasonic todos los años se pegan ahí para ver quién gana el primer premio. Pero es que son brutales. O sea, yo trabajé allí con el coro Panasonic y es que no os podéis imaginar, o sea, empezar a hacer vocalizaciones a la 1:30 de la tarde para un concierto que era a las 6:30 y desde la 1:30 hasta las 5:30 ensayando, pero ensayando todo el repertorio. Pa, 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 pa. O sea, no dejaban nada al aire. Y cuando yo les dije, bueno, ya yo no ensayo más, no, le queda a usted media hora. No, yo ya no ensayo más porque el coro está agotado. No, media hora. O sea, son terribles. La implicación que tienen es impresionante. ¿Estamos hablando de coros profesionales? No, amateurs. En Japón, coros profesionales hay 20, el SUTS, el de la Filarmónica de Tokio, hay nada, muy pocos coros profesionales. Son todos coros Y amateurs. allí sabe si hay una cultura, no, una estrategia de educación, si están en los colegios, si viene una política cultural, no me salía el término, al respecto. Dentro de los colegios la hay. Yo he visto coros de chicos, recuerdo siempre uno que fue para mí impactante, un coro de 150 chicos y chicas, todos con el uniforme del colegio, la faldita de escocesa, no sé qué, todos los calcetines blancos, todos muy, muy bien puestos y cantaban que te morías. Y era un coro de colegio, era el coro del colegio, pero 150 chavales, chicos y chicas. O sea, 150 en un coro del colegio. O sea, que es así, o sea, son así. Cuando entran a hacer algo lo hacen a tope y en las escuelas trabajan muchísimo el canto, muchísimo. Qué bueno, a ver si aprendemos de eso. A mí, bueno, hemos estado dando vueltas por por un poco la obra y la vida. Hay un detalle aparte de su multifacética actividad, que es que aparte tiene su propia editorial. Sí, bueno, eso fue un poco el... Bueno, yo empecé a editar y además tontamente, pues el Ave María fue un año obligado en Tolosa y vino a concursar Gosta Olin, que era un director de Göteborg y un hombre mayor ya fallecido, una persona extraordinaria. Y este hombre vino al concurso el año que fue obligado a la Ave María y se enamoró de esa partitura y entonces me escribió al mes, 2 meses, que iba a hacer un curso de dirección ahí en Göteborg y a ver si me importaría que editaran la partitura, porque ellos no trabajaban con papel que no estuviera editado. Y efectivamente fue a Germans y Germans editó la partitura, pero yo, o sea, sin darle mayor importancia. Y entonces, oye, que esto es muy bonito, ¿podías hacer otra? Oye, ¿y qué tienes? Y esto, pues oye, pues mira, para chicas tienes algo, pues sí, tengo esto. Y así fue como la editorial Germans empezó a vender y vender y vender, y sobre todo en Japón, ¿eh? Pero bueno, empezó a vender mucho y yo les pedí que por favor me subieran un poco el porcentaje. Las obras corales, tú estás vendiendo una partitura por 2 euros y el porcentaje que te llega a ti es raquítico, o sea, no tienes porcentaje prácticamente. Entonces, en general, todas las editoriales ponen el mismo porcentaje, que es un 10%. Yo les pedí que me subieran al 12%, tampoco les pedí mucho, y me dijeron que no.
Y al decirme que no, hablé con mi mujer, le dije, mira chica, aquí tienes un trabajo extra y ponte a hacer... Entonces yo escribía la música y mi mujer la pasaba al final, en fin. Pues. Y así salió la editorial. ¿Y qué pasa? Que ahora también la editorial pues tiene una relativa importancia, porque partituras en papel se venden muy pocas. Muy pocas. La gente ahora, sobre todo las peticiones de Estados Unidos, los japoneses sí lo mantienen, ¿eh? Japoneses para música en concreto mantienen mucho el papel, pero Estados Unidos y todos estos quieren súbito. O sea, a mí yo quiero esta partitura de Busto y quiero tenerla ya. Entonces la única fórmula que tiene son el hacer PDFs. ¿Qué pasa? Que yo de los coros de determinados países pues me fío y me dicen, no, mira, somos 30 cantores. Ah, muy bien, pues toma, 30 copias, a tanto la copia, PDF y ya está. Y tenemos un montón de partituras en papel que, vamos, eso en su día irán a la fogata, porque no, o sea, la gente quiere que las cosas vayan rápido, no quiere esperar. Y luego tienes también los países trampa, que bueno, son un poco estos indonesios y esta gente, que ¿cuántos sois en el coro? No, 4, somos 4. Y muy bien, qué coro más hermoso. Y al final pues ves que te están haciendo la trampa para no comprarte pues 30 ejemplares o que son PDFs y que tampoco los vendes muy caros, ¿eh? Encima si te piden 30 le haces un descuento de un 15. ¿Por qué? Porque al final pues bueno, hay que ser útil. Y yo a mí ser inútil no me interesa. Y por eso fue un poquito el hacer la editorial. ¿Cómo es en España y en el País Vasco la utilización de fotocopias como partituras Pues como, u originales? yo creo que como en España en general, País Vasco también, muy poco original, muy poco original. En el certamen de Tolosa, desde hace unos años se exigen original. Se exigen porque, y entonces sobre todo se exigen porque tenemos una editorial en Bilbao que es CM Ediciones, la lleva Juan Solaguren y María, su hermana, y esta gente vive de eso. Entonces, joder, o sea, qué menos que presentar originales. Entonces, si fuerzas un poco por un lado, pues ayudas a que esta gente pues realmente venda originales, ¿no? Porque ellos viven de hacer música coral, bueno, hacer otras cosas para orquesta, que son las que realmente les dan rendimiento económico. Pero la música coral da poco. En Cataluña había un par de editoriales que ya no existen y pues en el resto de España yo creo que no hay nada ya, o sea, no hay... Y fotocopia. Yo he llegado a hacer un curso de dirección con una canción que yo envié el PDF, un PDF original, limpito de polvo y paja, y la directora del coro llevaba una partitura que era absolutamente imposible leer lo que ponía en el papel. Una fotocopia, de fotocopia, de fotocopia, de fotocopia, de fotocopia, etcétera, etcétera. O sea, no podía, y además le dije, oye, pero es una vergüenza, ¿cómo puedes estar dirigiendo? Ah, sí, no, yo, sí. O sea, una cosa terrible. Pero bueno, yo creo que es... quizás la zona donde más se ha entendido esto ha sido en Suecia. Los compositores sinfónicos suecos, todos han hecho música coral. Todos. ¿Por qué? Porque los coros compraban la música. Hacían música sinfónica y la música sinfónica, evidentemente, o la compras o no la haces. Comprarla o alquilarla o lo que sea. Pero la música coral, cuando empezaron, oye, porque, no, eso. Pero cuando vieron que las editoriales se tomaban
el tiempo en hacer buenas ediciones de las partituras y sacaban un producto interesante. ¿Qué pasaba? Pues que la mayoría de la gente empezó a escribir música coral porque le sacaba un rendimiento económico. Y hay mucha gente, yo he conocido gente, excelentes compositores vascos que han hecho música y que no han ganado un euro con esa música. Pero bueno, son también culturas. Es difícil la solución, ¿no? Del compositor y del arreglador más aún. Justamente en estos días estuvieron los grupos de WhatsApp hablando bastante del tema acá en Córdoba, ¿no? Es difícil ver la solución. De todas maneras, la editorial propia o pensar en un, no que cada compositor tenga su propia editorial, pero usted acaba de decir que adquirió una relativa importancia, o sea, una importancia que Sí, dio significado a su existencia. sí, sí, pero vamos a ver. Es que yo creo que hay que entender un poco. Mi mujer es química. Yo soy médico. Ella ha sido profesora. Yo he tenido mi trabajo de médico. Teníamos unos sueldos que nos permitían vivir bien, así de claro. Entonces, digamos que la compensación por la música coral, aún no siendo mucha, pues bueno, no está mal, ¿no? Es decir, algo de dinero nos daba para hacer nuestras cenas, para hacer nuestros divertimentos, utilizarlo para irnos a hacer un viajecito a no sé dónde. Es decir, en ese sentido es interesante, pero claro, cuando tú vives exclusivamente de la edición de partituras y sabes que en España el 90% de los coros está fotocopiando todo lo que tienen, es que es terrible, terrible, porque las editoriales se hunden, o sea, se hunden. Solauren, los hermanos Solauren tienen para mí un mérito extraordinario, llevan muchos años y son, bueno, pero insisto que no viven de la música coral, ¿eh? Viven más de hacer música, de escribir música sinfónica o pianística, en fin. Y la música por encargo es una buena salida rentable. Sí, sí, pero también depende. Depende. A mí me hace un encargo un coro que sé que económicamente no es tan fuerte, pues les pido poco dinero. Y si hay un coro que me hace un encargo de una obra y sé que son potentes y que tienen dinero, pues les cobro más. Pero eso también va un poco en función de quién me haga el encargo. O sea, yo conozco el mundo coral en general, lo conozco, controlo quién puede pagar y quién no. Eso lo tengo claro. Yo tengo muchísima música editada en editoriales en Estados Unidos y el rendimiento económico hay una solo, que es Walton, es la única que me da rendimientos económicos, pero porque está haciendo subediciones de las partituras suecas. Hacen subediciones y son los únicos que me dan, pero las demás, Alliance y Santa Bárbara, estos me pagan $30 cada 3 años o $60 cada 4, porque es un desastre. ¿Por qué? Pues porque no se vende, no se vende. Y eso que Estados Unidos compra mucho, ¿eh? Estados Unidos compra mucho, sobre todo a mí me ha impactado lo de esta tierra en Estados Unidos. Me mandaron un vídeo del coro de la Universidad de Washington, dirigida por un maestro negro. Joder, yo me quedé alucinado, pero alucinado de la calidad del coro y la calidad de la dirección. O sea, me pareció extraordinario. O sea, una obra que es tan sencilla, el cómo pudo sacarle el jugo que sacó a la obra, ¿no? Pero bueno, creo que ellos tampoco nos pidieron la obra. Ellos la consiguieron a saber por dónde. Bueno, llevamos ya un montón de tiempo hablando, gracias por estar. Antes de terminar, obviamente vamos a hablar de Singerhood y la invitación, sí. que me parece que está bueno. Yo no sé si oiréis esto,
porque lo tengo aquí, tengo ya lo que han enviado Singerhood. A ver si... ¿Se oye? Pues Bravo. esto es un poema de una norteamericana, Kitty O'Meara, y es un poema que se ha hecho viral en esta pandemia, ¿no? And the people stayed home. La gente se quedó en casa y la gente leía libros y la gente bailaba y la gente, en fin, refiere un poco todas las cosas que ha hecho la gente durante la pandemia. Antes de grabarla nos pusimos en contacto con ella para que nos diera autorización para utilizar el texto. La mujer encantadora dijo que nada, que fantástico, que iba a ir todo gratuito, yo no cobro nada ni por la composición, ni por la dirección, ni por nada, yo no cobro nada, Singerhood no cobra nada, ella no cobra nada, es decir, claramente va a lo que va, a hacer un coro virtual para que, no sé, resarcirnos un poco de esta terrible pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Y la invitación que os hago a todos es que os apuntéis. Es muy sencillo porque, bueno, te envié a ti Matías, ¿no? Sí. Yo lo publiqué en el grupo en los Pues, grupos de directores. ¿Sí? Vale, pues sí, simplemente es, os inscribís. De momento no lo hagáis como coro, inscribiros como individuos, porque sí, por una razón, y es que el estreno de la partitura se va a hacer, creo que coincide con el Día de la Música o no, alguna celebración, el 1 de septiembre. Para el 1 de septiembre se quiere hacer el estreno. Y a partir del 1 de septiembre ya se va a abrir a que se apunten coros,
pero bueno, para esta primera fase de coro virtual son más individuos. La partitura me la podéis pedir a mí, yo os la envío, o si la tienes tú, Matías, se la envías a la gente, lo que quieras. Quizás mejor la mía, porque el otro día me dijeron, oye, ¿por qué no pones que es solamente para el coro virtual? Bueno, y le he puesto la leyenda al coro virtual para que la gente sepa para qué es. Y bueno, esto que habéis escuchado son las 4 voces. Luego hay otra fórmula que tienen un metrónomo con un clic, y luego tienes soprano, alto, tenor, bajo, y vas quitando la voz que te interesa, o poniendo la voz que te interesa, el soprano. Pues quito alto, tenor y bajo y me aprendo la soprano, ¿no? Es decir, que la fórmula es interesante e insisto, con un metrónomo para poder grabar en casa en condiciones. Claro, y para coro de niños también, Pueden o sea, entrar canta la niños, soprano, claro, 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 cantando soprano y alto. claro. Claro. Bueno, si hay niños creciditos que quieran cantar de barítonos o tenores, ya es otra cosa, ¿no? Pero para niños, soprano y alto. Bueno, seguiremos difundiendo eso. Por mi parte, agradecerle a todos los presentes. No sé si estamos llegando a las 2 horas, a 2 de la mañana, allá en su casa. Sí. Es bastante tarde y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, no sé, Les doy un margen a volver a agradecer. Que les doy un margen de cuarto de hora para preguntas. Si hay alguien que quiera preguntar algo. Ahí dice Franco, ¿sentís que la dirección te ayudó a componer o viceversa? A ver, espera. Dice Franco, que es uno de los instructores del seminario, ¿sentís que la dirección te ayudó a componer o viceversa, componer a dirigir? ¿Cómo fue la relación entre estas dos actividades en tu vida? ¿Alguna llegó primero e influenció a la otra? Sí. A nivel coral, desde luego, primero fue la dirección y después la composición. A nivel composición, si lo llamamos así, yo en los primeros años de universidad, con 18, 19 años, yo tocaba la guitarra, hacía mucha canción protesta y sí que creaba canciones de canción protesta. La época hippie, yo creo que bueno, eso no sé si es componer, pero sí que me dio una idea de lo que tenía que hacer con las melodías, por ejemplo, ¿no? Guitarra, melodía, pero yo creo que fue dirección, composición. Dice Nicolás Vicentín, en un momento dijiste que fuiste autodidacta. ¿Quiénes fueron tus influencias a nivel de composición? Bueno, influencias, yo creo que he comentado algo antes. Para mí hay dos compositores vascos que me influyeron mucho y que yo recomiendo que tratéis de escuchar su música, que es Aita Donostia, el padre Donosti, y Tomás Garbizu. Aita Donostia era un hombre muy afrancesado, entonces su armonía es muy rabeliana, muy Debussy, un poco impresionista, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante. Y Tomás Garbizu era el ritmo. Tomás Garbizu me metió a mí el ritmo hasta los huesos. Y esos dos compositores para mí han sido muy importantes. Y luego he comentado también, aunque sí un poco de pasada, un compositor que me fascinó en su día, que fue Hugo Disler, ¿no? Yo creo que es muy interesante escuchar. Yo creo que es una música que no se escucha en ningún sitio, o muy poca gente conoce esa música, y creo que es absolutamente increíble. Increíble. Me influenció mucho. Yo, bueno, hay muchos, hombre. Evidentemente hay otros compositores, pues Vignis, por ejemplo,
Me gustaba mucho su música, sobre todo la música rítmica de Vignis. Me gustaba mucho, se hizo muy famoso, yo creo que lo conoceréis todos, el famoso Aleluya Randall Thompson, aquel Aleluya que se cantó tanto en aquella época. Pues es otra obra que a mí me influenció mucho, en fin, pero yo creo que es un poco de todo, ¿eh? Dice Joaquín, ¿qué compositores de música coral actuales te atraen o interesan? Pues compositores actuales. Bueno, hay uno que a mí me interesa y os tiene que interesar a todos, que es Josu Elverdin. Josu Elverdin es un chico de aquí, de Pasaia, es un hombre con el que mantengo una relación maravillosa. Me parece un extraordinario compositor, académico, pero tiene una intuición para hacer música. Escribe para niños, para chicas, para jóvenes, para adultos, para muy mayores, en fin, escribe para todo. Y hace una música absolutamente deliciosa. En Estados Unidos ahora yo creo que es el número 1 en la composición. Fijaos lo que os digo, Estados Unidos. Josu Elverdin. Sarasola y otro compositor de aquí que me emociona mucho. Es un hombre que tiene una capacidad emocional impresionante. Yo, Eva Ugalde, Juncal Guerrero, David Azurza, en fin, yo creo que es mi círculo de gente más cercana a la que de alguna manera yo he sido un estímulo para esa gente, ¿no? Es decir, joder, este tío que no sabe nada, escribe cosas, pues nosotros que teóricamente sabemos, tenemos que escribir también cosas. Y la verdad es que el resultado es fantástico. De verdad que sí, que es muy interesante. Bueno, una de las pianistas del seminario preguntan ¿por qué no al piano en la actividad coral? Por la entonación. El piano no ayuda a entonar. El piano no ayuda absolutamente nunca a entonar. Sobre todo cuando estás aprendiendo a cantar, desde mi punto de vista, a cantar, por ejemplo, con niños. Yo siempre voy directo al canto, pero necesito poner, bueno, iba ya, mi voz está para los leones, pero el tener una afinación justa, el poner un ejemplo justo, hace que la gente se habitúe a tener el tono aquí. Yo, por ejemplo, lo veo con mis chicas. La mayoría de ellas han trabajado conmigo desde que tenían 6 años. Y esas chicas les subo medio tono a una canción o se la bajo medio tono y me dicen, joder, Javier, no nos hagas esto. Es decir, son conscientes, sin tener oído absoluto, son conscientes de que la tensión vocal no es la misma. Y tú, si entonas perfecto, entonas con una determinada tensión vocal. O sea, sobre 10, 7, y con eso estás entonando y afinando la canción. Si tú te relajas o bajas el tono de la canción o la subes, la gente que está habituada a cantar en el tono justo lo nota. Y el piano no ayuda. O sea, el piano, tú estás cantando y la afinación la tienes siempre más o menos bien. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es así. O sea, el piano ayuda a afinar. Y yo quiero que ayude a afinar mi voz, mi ejemplo. Que con mi ejemplo aprendan a afinar, que sepan perfectamente dónde tienen que tensionar para que un sonido esté perfectamente colocado. Y con el piano se relaja mucho. Pero bueno, que no estoy en contra del piano, que hay cosas para piano maravillosas, para coro y piano maravillosas, pero yo intento que la gente cuando empieza a cantar que no se apoye demasiado en el piano, que lo hagan sin piano. Dice Santiago Brusco, algunos consejos o palabras que le vengan a la mente para compartir con jóvenes directores. Con jóvenes directores. Bueno, consejos, bueno, en principio, bueno, un consejo que creo que puede ser importante. Yo durante casi 30 años he estado dando cursos en la Federación de Coros del País Vasco.
Primero empecé en Guipúzcoa y luego ya cuando la federación empezó a funcionar a nivel de todo el País Vasco, pues me dediqué a dar cursos ahí. Puedo asegurar que el 80% del tiempo que dedicábamos al gesto, a la técnica de gesto, si tuviera que hacerlo ahora, yo lo reduciría a un 40%. Es decir, perdimos demasiado tiempo con el gesto y la técnica de gesto y no disfrutamos de la dinámica grupal, de qué hacer con los chicos, cómo conseguimos que el coro cante. Es decir, de ir a lo más práctico, a lo más pragmático. Eso le dedicamos muy poco tiempo, mucha técnica, toda la mano muy bien así, sube por aquí, baja por aquí, creciendo, disminuyendo, pero ¿y lo de aquí? ¿Qué pasa con lo de aquí? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Qué hago yo para que la gente aflore eso? A eso le dedicamos demasiado poco tiempo. Por lo tanto, dediquen más tiempo a saber, dediquen más tiempo a saber qué hacer con el coro, cómo trabajar el coro, cómo trabajar los sentimientos, las emociones del coro y menos tiempo a la técnica. Si uno es capaz de mirarse al espejo y responderse a sí mismo delante del espejo, seguramente será un buen director. Muchas gracias. El Pelli dice que en Córdoba, claro, en Córdoba Hugo Disler fue traída por el maestro César Ferreira en la década del 80. Edgar Moya Godoy, está bien, Santiago Brusco es un joven director y preguntaba sobre jóvenes directores, y Edgar Moya Godoy es un joven compositor, que tenemos una charla dentro del 24 de junio, creo que es. ¿Qué consejo le daría a los compositores de música coral que están buscando abrir su camino con su trabajo? Esa es la última pregunta. Bueno, pues quizás que den con gente que esté dispuesta a cantar su música. Pero creo que es importantísimo, fundamental. Cantate. Ya, entra gente por ahí. Dale. Está. Digo que es importante. Espera, que se me ha ido la onda. Sí, que es muy importante que la gente sepa a quién escribe la música. O sea, si yo sé que voy a escribir una música porque a mí soy un gran compositor y tengo que hacer una música ¡buah!, incantable, pues yo realmente creo que es una pérdida de tiempo. Creo que es una pérdida de tiempo. Hay que hacer música práctica. ¿Que tienes un coro excelente? Pues haz una práctica excelente. ¿Que tienes un coro medio? Pues haz una práctica media. ¿Que tienes un coro flojito? Pues que no tienes más que 2 tenores y un barítono. Pues escribe a 3 voces. Es decir, yo creo que hay que adaptarse un poco a quién me va a cantar la música. Eso de que, bueno, yo ya voy a escribir y no os preocupéis porque yo me moriré y alguien cantará, yo no estoy dispuesto a eso. Yo quiero que mi música, si la escribo ahora, se cante ahora, porque yo quiero escucharla. Y quiero escuchar una versión, escuchar otra versión. Es lo que me apetece. O sea, que sean muy prácticos, que no se dejen llevar por las musas, que las musas confunden. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. De nada, un placer. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todos los presentes. Les pido que desilencien sus micrófonos y le demos un gran aplauso al maestro, que sea ruidoso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Y sobre todo que a ver si salimos rápido de esta historia y podemos volver a cantar. Que bueno, aquí estamos. Si podéis entrar en la página hay un coro en Asturias que está muy bien,
que es el León de Oro. Si podéis entrar ahí, veréis lo que están haciendo para retomar los ensayos. Hay alguna entrevista en algún periódico, en alguna televisión. El León de Oro del Luanco, Asturias. Y están haciendo un trabajo extraordinario, es un coro extraordinario, es de un estratosférico, pero las pautas que han puesto para que la gente retome los ensayos son fantásticas. Bueno, chicos, un beso y hasta pronto, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, vaya muy hasta la bien. próxima. Chao. Gracias, Javi, Chao. muchas Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós, Matías. Venga. Chao.